Impacto millonario. Niño vendiendo tarjetas descubre secreto jamás revelado. Lucas tenía solo 12 años, pero en las calles atestadas de la ciudad ya era un rostro conocido. Cabello rizado revuelto, ojos grandes que brillaban con una mezcla de miedo y una determinación que le quemaba el pecho. Vendía boletos de transporte a cualquiera que pasara rápido, esquivando piernas, bicicletas y voces que gritaban a su alrededor. La metrópoli parecía un monstruo vivo, ruido incesante, humo espeso, risas que se ahogaban en lamentos no dichos. Su barrio era un laberinto de paredes desconchadas y calles sin esperanza, donde cada día era una batalla para tener algo que comer. Esa tarde, mientras la gente corría bajo un cielo que prometía tormenta, Lucas enfundaba un nuevo paquete de tarjetas cuando algo llamó su atención. Un maletín abandonado. Estaba tirado en una esquina oscura, pegado a la pared de un negocio cerrado. Lo primero que le vino fue un escalofrío, pero la curiosidad pudo más. Contratos sospechosos, listas de cuentas secretas, fotos borrosas de reuniones entre empresarios poderosos y políticos de la ciudad. Documentos que pintaban una verdad terrorífica. Esos mismos que mantenían a su comunidad atrapada en la pobreza estaban detrás de una red de corrupción que los devoraba desde las sombras. Todo estaba ahí, frente a Lucas, y el peso del mundo le chocó contra el pecho. Se quedó congelado, la boca seca, mientras un susurro del viento le parecía gritar. Detrás de él, la multitud no lo veía, pero él sentía ojos invisibles que empezaban a seguir cada uno de sus movimientos. Un nudo enorme le oprimía el pecho, las piernas le temblaban sin control. ¿Qué haría ahora? Ese secreto podía voltear su vida de cabeza, podía incendiar la ciudad, pero también podía destruir a su familia. En ese instante, una sombra oscura apareció en el borde de la avenida. Un hombre de traje caro, rostro serio, como una sentencia, lo observaba. Lucas tragó saliva con fuerza. Igual, el dolor de aquello le aplastaba el corazón. La verdad que había encontrado podía salvarlos o aplastarlos para siempre. Y cuando una llamada anónima advirtió que iban por la niña, el terror se hizo líquido y quemó sus manos. Lucas estaba en medio de un juego demasiado grande, con reglas que nadie había escrito para él. ¿Hasta dónde podría llegar un niño vendiendo boletos en las calles para proteger lo que ama? ¿Será capaz de enfrentar a esos monstruos que viven vestidos de hombre de negocios? La ciudad entera parecía contener el aliento mientras Lucas planeaba qué hacer con ese maletín que podía cambiarlo todo. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Lucas miró hacia atrás. El sudor frío le recorría la frente mientras ardía en pánico. El hombre de traje seguía ahí, observándolo desde la esquina, como un depredador acechando a su presa. Al darse la vuelta, sintió que un mar de tumulto lo rodeaba, pero no podía concentrarse en lo que pasaba a su alrededor. Solo el maletín, el secreto y su hermana menor eran importantes ahora. Corrió entre la gente, intentando no perderse en el vaivén de rostros desinteresados. El peso del maletín presionaba su pecho, una carga que significaba su vida y la de su familia. Entonces, lejos de su mente, un grito rompió la rutina incesante del ruido. Era una voz conocida,
un grito desgarrador que hizo que su corazón se detuviera. Lucas era su madre. Se detuvo. En su mente, las imágenes del maletín se mezclaron con la angustia de su familia. Corrió, pero no hacia el lugar de venta de boletos, donde su madre siempre lo esperaba. Ella estaba en la calle, frente a un grupo de hombres que discutían con furia. Lucas se acercó. El terror se instaló en su pecho. Algo no estaba bien. Cuando llegó, vio a su madre de pie, temblando, la cara pálida como la cera. Uno de los hombres, robusto y con un rostro que parecía hecho de piedra, la empujó con violencia. «Dije que no volverás a ofrecerte», gritó, su voz llena de rabia. «¡Suéltala!». Lucas gritó, encontrando fuerzas que no sabía que tenía. Pero nadie lo escuchaba. La multitud se había detenido. Algunos miraban con lástima, otros con indiferencia. En ese momento, un ruido sordo irrumpió en el aire. Un disparo. El sonido reverberó como una bomba en su pecho, un eco que lo paralizó. La gente gritó. Se arrojó al suelo y Lucas sintió el aire helado apretar su garganta. Su mundo se detuvo. Él corrió hacia su madre y cuando llegó, el hombre del traje apareció como un fantasma a su lado. «Esto es tu culpa, niño», dijo con una sonrisa cruel que le heló la sangre. «Tu madre siempre ha estado en el lugar equivocado. Ahora, esta escena no termina bien». El desespero brotó. Lucas miró hacia su madre, sus ojos llenos de miedo y dolor. El maletín parecía arder bajo su ropa. Él sabía que todo estaba conectado. Y en medio de ese caos, la verdad se reveló. El hombre que había visto antes, en realidad, no era un extraño. Era parte de la red que había atrapado a su familia. Un compañero de aquellos que los habían mantenido en esta eterna miseria. Oscuridad y dolor llenaron su mente. Todo había sido un plan, y su madre estaba en el centro de él. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, la figura de su madre cambió de posición, firme y desafiante. «No se atrevan a tocarme. No pueden llevarse a mis hijos de nuevo», gritó. Pero las palabras fueron interrumpidas por un segundo disparo. La escena se desdibujó. El grito de Lucas resonó en su cabeza, desgarrador, mientras el caos se desataba a su alrededor. La vida de Lucas ya no era la misma. El maletín, su madre, su hermana, todo pendía de un hilo. Y cuando el hombre del traje levantó su arma de nuevo, su corazón se detuvo. ¿Podría salvarla o lo perdería todo? La multitud miraba, pero en esos momentos cruciales nadie sabía qué hacer. La acción estaba por desbordar por completo. ¿Y si el verdadero monstruo no era aquel hombre, sino alguien mucho más cercano? Alguna relación se destapaba. Una oscuridad había asomado entre ellos. La esperanza se desvanecía, y Lucas se dio cuenta. El futuro no pertenecía a un niño que vendía boletos, sino a un guerrero dispuesto a luchar. Pero, ¿a qué precio? La balanza estaba a punto de quebrarse, y la verdad por descubrir podía entrar. Lucas estaba paralizado. La escena a su alrededor se desvanecía mientras el terror le calaba los huesos. Su madre, fuerte y desafiante, había despertado una chispa de valentía en él. Pero el hombre del traje, con el arma en mano, se convirtió en el monstruo de la historia. Justo cuando el segundo disparo resonó en el aire, algo inesperado pasó. Un grito desgarrador atravesó el clamor de la multitud. «¡Detente!» Fue una voz familiar, pero distorsionada por la desesperación. Lucas parpadeó, mirando de soslayo. Era su hermana. Con solo 7 años, tomó aliento y se lanzó hacia el hombre del traje,
como si estuviera lista para enfrentar a un gigante. «Deja a mi mamá en paz». El tiempo se detuvo. La multitud, que había estado paralizada por el miedo, comenzó a murmurar. No podía ser. Lucas sentía que las entrañas se le retorcían. El hombre del traje, atónito, quedó en silencio por un instante, incapaz de procesar lo que veía. Pero luego, su rostro se endureció. «¿Sabes quién eres, pequeña?». La voz salió como un susurro peligroso. El corazón de Lucas latía desbocado. Aquel era el hombre que había sacudido su vida. De repente, el rostro del hombre se iluminó, como si hubiera encontrado un tesoro oculto. «Eres igual a tu padre». La revelación se quedó flotando en el aire. Lucas frunció el ceño. Su padre había desaparecido años atrás. Ciega por el pánico, la memoria de su madre había ocultado detalles que nunca le había contado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué la conexión significaba para ellos? El hombre se agachó, bajando el arma lentamente. Él y yo teníamos un acuerdo, un trato que se rompió. Lucas sintió un frío que le recorría la espalda. Las verdades que habían estado dormidas finalmente salían a la luz. ¿Acaso su padre había estado implicado en toda esta red de corrupción? ¿Había dejado que su familia pagara el precio más alto por sus decisiones? Lucas, la voz temblorosa de su madre le llegó como un eco del terror y la frustración. «Es verdad, tu padre». «No», Lucas interrumpió, con la garganta apretada. «No puede ser». La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Se sentía atrapado en un juego que no entendía, un tablero donde su familia era solo una ficha más. No puede ser que todo esto sea su culpa. «Hemos sufrido tanto». Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de sirenas retumbó a lo lejos, acercándose cada vez más. La multitud, asustada, empezó a dispersarse. El hombre del traje levantó la vista. Su expresión se tornó peligrosa nuevamente. «Hoy no es el día para que esto se...». Un disparo resonó y la escena se convirtió en un caos de gritos y carreras. La madre de Lucas cayó de rodillas, el rostro blanco de terror. Lucas, con el maletín apretado contra su pecho, sintió que el mundo se le venía encima. «¡Mamá!». Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Una figura emergió de la multitud, un hombre de cabello plateado y ojos fríos. «Lo siento, Lucas, no debería haber llegado tan lejos». Era su tío, el hermano de su madre, que había estado ausente. ¿Acaso estaba detrás de este embrollo? «¿Qué has hecho?», preguntó una voz en su mente, mientras las sirenas se acercaban. El hombre del traje se dio la vuelta para escapar, pero fue rodeado por la policía, que ya había llegado. Un silencio pesado llenó el aire. Lucas, atrapado entre el pasado y el presente, se dio cuenta de que la verdad era más oscura de lo que había imaginado. El maletín, que podría haber sido su salvación, estaba ahora lleno de mentiras que amenazaban con devorarlos a todos. «Lucas, tenemos que huir», gritó su madre, apenas recuperando la voz. «Es peligroso». Él miró a su hermana, a su madre, y luego al caos que se desataba frente a él. ¿Tenía valor para enfrentarse a estos monstruos? ¿O era su familia la verdadera amenaza en esta enredada historia? Cada decisión que hiciera ahora podría colocar a sus seres queridos en peligro. La vida de Lucas se tambaleaba al borde de un precipicio. Y justo cuando intentaba comprender qué hacer, su corazón se hundió. La verdad era más aterradora que la sombra que los acechaba. Lucas estaba paralizado. La escena a su alrededor se desvanecía, mientras el terror le calaba los huesos. Su madre, fuerte y desafiante, había despertado una chispa de valentía en él.
Pero el hombre del traje con el arma en mano se convirtió en el monstruo de la historia. Justo cuando el segundo disparo resonó en el aire, algo inesperado pasó. Un grito desgarrador atravesó el clamor de la multitud. ¡Detente! Fue una voz familiar, pero distorsionada por la desesperación. Lucas parpadeó, mirando de soslayo. Era su hermana. Con solo 7 años, tomó aliento y se lanzó hacia el hombre del traje, como si estuviera lista para enfrentar a un gigante. ¡Deja a mi mamá en paz! El tiempo se detuvo. La multitud, que había estado paralizada por el miedo, comenzó a murmurar. No podía ser. Lucas sentía que las entrañas se le retorcían. El hombre del traje, atónito, quedó en silencio por un instante, incapaz de procesar lo que veía. Pero luego su rostro se endureció. ¿Sabes quién eres, pequeña? La voz salió como un susurro peligroso. El corazón de Lucas latía desbocado. Aquel era el hombre que había sacudido su vida. De repente, el rostro del hombre se iluminó, como si hubiera encontrado un tesoro oculto. «Eres igual a tu padre». La revelación se quedó flotando en el aire. Lucas frunció el ceño. Su padre había desaparecido años atrás. Ciega por el pánico, la memoria de su madre había ocultado detalles que nunca le había contado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué la conexión significaba para ellos? El hombre se agachó, bajando el arma lentamente. Él y yo teníamos un acuerdo, un trato que se rompió. Lucas sintió un frío que le recorría la espalda. Las verdades que habían estado dormidas finalmente salían a la luz. ¿Acaso su padre había estado implicado en toda esta red de corrupción? ¿Había dejado que su familia pagara el precio más alto por sus decisiones? Lucas, la voz temblorosa de su madre, le llegó como un eco del terror y la frustración. «Es verdad, tu padre». «No», Lucas interrumpió con la garganta apretada. «No puede ser». La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Se sentía atrapado en un juego que no entendía, un tablero donde su familia era solo una ficha más. No puede ser que todo esto sea su culpa. Hemos sufrido tanto. Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de sirenas retumbó a lo lejos, acercándose cada vez más. La multitud, asustada, empezó a dispersarse. El hombre del traje levantó la vista. Su expresión se tornó peligrosa nuevamente. Hoy no es el día para que esto se... Un disparo resonó y la escena se convirtió en un caos de gritos y carreras. La madre de Lucas cayó de rodillas, el rostro blanco de terror. Lucas, con el maletín apretado contra su pecho, sintió que el mundo se le venía encima. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Una figura emergió de la multitud, un hombre de cabello plateado y ojos fríos. Lo siento, Lucas, no debería haber llegado tan lejos. Era su tío, el hermano de su madre, que había estado ausente. ¿Acaso estaba detrás de este embrollo? ¿Qué has hecho?, preguntó una voz en su mente, mientras las sirenas se acercaban. El hombre del traje se dio la vuelta para escapar, pero fue rodeado por la policía que ya había llegado. Un silencio pesado llenó el aire. Lucas, atrapado entre el pasado y el presente, se dio cuenta de que la verdad era más oscura de lo que había imaginado. El maletín que podría haber sido su salvación estaba ahora lleno de mentiras que amenazaban con devorarlos a todos. «¡Lucas! ¡Tenemos que huir!», gritó su madre, apenas recuperando la voz. «Es peligroso». Él miró a su hermana, a su madre y luego al caos que se desataba frente a él. ¿Tenía valor para enfrentarse a estos monstruos? ¿O era su familia la verdadera amenaza en esta enredada historia? Cada decisión que hiciera ahora podría colocar a sus seres queridos en peligro.
En ese momento, un hombre vestido de policía se acercó a su tío. Llevo buscando a Miguel durante años. Todo este tiempo creí que solo era un despojo, pero ha estado aquí, controlando. ¿Qué? ¿Quién era realmente su tío? Y entonces, justo cuando las palabras pesadas empezaban a hundirse en su mente, su madre gritó: «Él es el culpable, él es el que ha traído el caos a nuestra casa». El rostro del tío se transformó, cada rasgo cambió de desprecio a una ira desenfrenada. «No puedo creerte. ¿Por qué dijiste eso?» Su voz tembló con una rabia mezclada con incredulidad. «Siempre te he protegido, María. ¿Y tú me traicionas así?» Lucas sintió que todo lo que sabía se desmoronaba en un instante. ¿Su tío? ¿El mismo que había prometido cuidar de ellos? El niño sintió que no había dónde ir. La verdad estaba haciendo de todo su mundo un lugar oscuro y aterrador. El maletín en su pecho parecía estar hirviendo, como si todas las respuestas estuvieran a punto de estallar. Y mientras el caos continuaba, se dio cuenta. La vida de Lucas iba a cambiar para siempre, y no tenía idea de cuán profunda era la red de engaños que lo rodeaba. «¿Qué harás ahora, Lucas?», susurró la voz interna del miedo y la confusión. Con cada segundo el frío caló sus huesos. El futuro no pertenecía a un niño que vendía boletos, sino a un guerrero cuyas decisiones podían sellar el destino de todos los que amaba. Pero, ¿a qué precio? Todo estaba por volar en 1000 pedazos. Lucas estaba atrapado en una tormenta de confusión y miedo, mientras sus ojos se fijaban en el rostro de su madre, luchando contra su tío. El sonido de sirena se acercaba velozmente. Su corazón latía desbocado. La realidad a su alrededor se desdibujaba con cada segundo. ¿Qué estaba pasando?, pensó. La vida de su familia pendía de un hilo, y cada elección parecía llevarlos a un abismo cada vez más oscuro. Su madre, con lágrimas en los ojos, le gritó: «Lucas, corre. Es peligroso aquí». Pero él no podía moverse. Necesitaba entender qué había hecho su tío. Qué dolor se había escondido tras cada sonrisa. Entonces, como si el tiempo se detuviera, el hombre del traje, aún con el arma en mano, retrocedió un paso. Su expresión se transformó en algo inesperado. «¡Tú!», gritó, dirigiéndose a Lucas, con una mezcla de ira y sorpresa que le heló la sangre. «No sabes quién eres, ¿verdad?». Las palabras resonaron como un trueno en su mente. ¿Quién era? ¿Qué había hecho su padre para que ese hombre hablara así? El sudor frío recorrió su espalda. La verdad se abalanzaba hacia él como un tren a toda velocidad, lista para atropellarlo. En un giro inesperado, el hombre del traje se dio la vuelta, repentinamente, como si hubiera tomado una decisión. «¡Os! ¡Corran! Ahora», gritó dirigiéndose a la multitud, justo antes de que el sonido de las sirenas llenara el aire. La gente miró confundida, pero él no se detuvo. «¿Estás loco?», exclamó el tío Miguel, mirando al hombre con una mezcla de miedo e incredulidad. «¿Qué estás haciendo?». Era un instante fugaz, y en ese momento algo cambió. Un estruendo retumbó por la calle, una explosión, no muy lejos. El suelo tembló, y Lucas sintió que la adrenalina recorría sus venas. «¿Qué fue eso?», gritó, aterrorizado, mientras la multitud comenzaba a gritar y a correr. La explosión había desatado el caos. Lucas miró hacia su madre, quien parecía estar atrapada entre el miedo y el instinto protector hacia sus hijos. «Mamá». La desesperación le hizo gritar. Pero antes de que pudiera correr hacia ella, el hombre del traje se abalanzó hacia su tío, y con un movimiento rápido lo retrocedió contra una pared. «Era parte de un plan, Miguel. Nunca debiste interferir».
La mirada de Lucas se llenó de confusión. El vínculo de su madre con su tío, ese hombre que había prometido cuidar de ellos, estaba ahora claramente destrozado. Pero antes de que pudiera procesar eso, otro disparo resonó en la distancia. ¡Bang! Un grito se escuchó. Nadie sabía de dónde había venido. La multitud estaba en pánico. La realidad se concentró en un instante. El maletín, la verdad que arrastraba, la conexión de su padre con todo esto. Se dio cuenta, de repente, que el peligro no solo venía del hombre del traje, sino de su propia familia. Su madre, aún intentando llegar a él, miró a Lucas con una expresión seria. «Lucas, hay algo que no te hemos contado, algo que podrías necesitar saber antes de que esto acabe». Los gritos se mezclaban con el sonido de una sirena casi en sus brazos. La luz azul tarpadeaba en las calles. Lucas sintió que los pedazos de su vida se rompían. Entonces, un grito más cercano atrajo su atención. Era la voz de su hermana, entre el caos, clamando: «¡Lucas, ayúdame!». El terror apretó su corazón. Se giró rápidamente, dispuesto a correr, pero antes de que pudiera moverse, su madre lo detuvo. «Es demasiado tarde», dijo ella con voz sombría, una verdad que se mostraba en sus ojos. «Tu hermana no es quien crees que es». El mundo de Lucas se estremeció. Todo lo que pensaba que sabía sobre su familia, sobre su vida, estaba en ruinas. La imagen de su hermana, aquella niña inocente que creía que solo buscaba partida de juegos, se desvanecía. «¿Qué quieres decir?». Su voz apenas podía salir. Justo en ese momento, la explosión resonó nuevamente, más fuerte, enviando escombros volando. Lucas se cubrió la cabeza, pero su mente estaba completamente atrapada en la revelación. Las respuestas estaban por estallar en su cara, y antes de que pudiera asimilar todo, un humo denso comenzó a llenar el aire. Las luces de la policía se perdían entre la confusión, mientras su madre trataba de llevarlo hacia la salida. «¡Lucas, debemos irnos!», su madre gritó, el pánico en su voz, un llamado urgente. Pero en su mente resonaba la verdad que nunca esperó escuchar. La relación con su hermana giraba en un sentido opuesto de lo que había creído. Las palabras quedaron en el aire, mientras una sombra oscura acechaba de... Todo podía cambiar en un instante, y en ese caos solo había certezas desvanecidas. «¿Qué harás ahora?», se preguntó Lucas con el corazón latiendo a 1000 por hora, consciente de que su vida jamás volvería a ser la misma. El futuro que lo esperaba se cernía como un abismo, profundo e inquietante, mientras el destino se interrumpía de una forma que jamás imaginó. Lucas estaba atrapado en una tormenta de confusión y miedo. Mientras sus ojos se fijaban en el rostro de su madre, luchando contra su tío, el sonido de sirenas se acercaba velozmente. Su corazón latía desbocado. La realidad a su alrededor se desdibujaba con cada segundo. ¿Qué estaba pasando?, pensó. La vida de su familia pendía de un hilo, y cada elección parecía llevarlos a un abismo cada vez más oscuro. Su madre, con lágrimas en los ojos, le gritó: «¡Lucas, corre! ¡Es peligroso aquí!». Pero él no podía moverse. Necesitaba entender qué había hecho su tío. Qué dolor se había escondido tras cada sonrisa. Entonces, como si el tiempo se detuviera, el hombre del traje, aún con el arma en mano, retrocedió un paso. Su expresión se transformó en algo inesperado. «¡Tú!», gritó, dirigiéndose a Lucas, con una mezcla de ira y sorpresa que le heló la sangre. «No sabes quién eres.
¿verdad? Las palabras resonaron como un trueno en su mente. ¿Quién era? ¿Qué había hecho su padre para que ese hombre hablara así? El sudor frío recorrió su espalda. La verdad se abalanzaba hacia él como un tren a toda velocidad, lista para atropellarlo. Entonces, como si hubiera olvidado todo por un momento, el hombre del traje se dio la vuelta repentinamente, como si hubiera tomado una decisión. ¡Corran! ¡Ahora!, gritó, dirigiéndose a la multitud, justo antes de que el sonido de las sirenas llenara el aire. La gente miró confundida, pero él no se detuvo. ¿Estás loco?, exclamó el tío Miguel, mirando al hombre con una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Era un instante fugaz, y en ese momento algo cambió. Un estruendo retumbó por la calle, una explosión no muy lejos. El suelo tembló y Lucas sintió que la adrenalina recorría sus venas. ¿Qué fue eso?, gritó, aterrorizado, mientras la multitud comenzaba a gritar y a correr. La explosión había desatado el caos. Lucas miró hacia su madre, quien parecía estar atrapada entre el miedo y el instinto protector hacia sus hijos. ¡Mamá! La desesperación le hizo gritar. Pero antes de que pudiera correr hacia ella, el hombre del traje se abalanzó hacia su tío y con un movimiento rápido lo retrocedió contra una pared. Era parte de un plan, Miguel. Nunca debiste interferir. La mirada de Lucas se llenó de confusión. El vínculo de su madre con su tío, ese hombre que había prometido cuidar de ellos, estaba ahora claramente destrozado. Y antes de que pudiera procesar eso, otro disparo resonó en la distancia. ¡Bang! Un grito se escuchó. Nadie sabía de dónde había venido. La multitud estaba en pánico. La realidad se concentró en un instante. El maletín, la verdad que arrastraba, la conexión de su padre con todo esto. Se dio cuenta, de repente, que el peligro no solo venía del hombre del traje, sino de su propia familia. Su madre, aún intentando llegar a él, miró a Lucas con una expresión seria. «Lucas, hay algo que no te hemos contado, algo que podrías necesitar saber antes de que esto acabe». Los gritos se mezclaban con el sonido de una sirena casi en sus vasos. La luz azul parpadeaba en las calles. Lucas sintió que los pedazos de su vida se rompían. Entonces un grito más cercano atrajo su atención. Era la voz de su hermana, entre el caos clamando: «¡Lucas, ayúdame!». El terror apretó su corazón. Se giró rápidamente, dispuesto a correr. Pero antes de que pudiera moverse, su madre lo detuvo. «Es demasiado tarde». Su voz sombría sonó como un eco profundo. «Tu hermana no es quien crees que es». Un frío glacial recorrió su cuerpo. «¿Qué estás diciendo, mamá?». Su voz salió entrecortada, casi suplicante. Antes de que pudiera procesar la devastadora revelación, su hermana apareció entre la multitud. Lo que Lucas vio detuvo el mundo. Un brillo extraño en sus ojos. ¿Era miedo o algo más? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre del traje dio un paso hacia adelante. «Así que aquí estás, pequeña». Su voz cabeza resonó, como si llamara a una conspiradora. «Siempre supe que el plan nos llevaría aquí». Las palabras cortaron como un cuchillo. ¿Qué quería decir con eso? Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. La confusión se convirtió en horror al ver cómo su hermana sonreía, no de felicidad, sino de un modo oscuro, casi malévolo. «Lucas, es hora de que sepas quién eres realmente», dijo ella, con una calma escalofriante, «y lo que nuestra familia realmente representa». Las sirenas acercándose se perdían en el ruido ensordecedor. Lucas quedó inmóvil, como atrapado en una nube de desesperación. «¿Qué significa esto?», se preguntó, sus pensamientos gritando por respuestas.
justo cuando comenzaba a entender que había dado por sentado que todos eran sus amigos, que su vida familiar era lo que parecía. La figura de su madre, llena de angustia, aparecía en el fondo. «¡No, Ana! ¡No puedes hablar así!». Sus palabras fueron un grito de advertencia, pero Lucas no podía escucharla. Su mente estaba llena de preguntas que exigían respuestas. La confusión se tornó pánico. Sin saber qué hacer, quedó aturdido. Miró a su hermana con ojos llenos de traición. ¿La familia que creí tener no es real? El eco de su pregunta resonó en el caos que los rodeaba. «Todo es una mentira, querido hermano», dijo su hermana, acercándose con un brillo que Lucas jamás había visto en ella. «Pero juntos podemos reescribir la historia. Todo lo que debemos hacer es actuar y reclamar lo que nos pertenece». Mientras el polvo de la explosión comenzaba a sentarse, Lucas se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra el hombre del traje, sino en torno a la familia en la que nunca había dudado. El futuro se oscurecía con cada palabra. La verdad se asomaba y sabía que el tiempo se les acababa. Si solo pudiera entender qué ocurriría en el próximo instante, todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sería más seguro enfrentarse a los miedos de su hermana o seguir las huellas de su padre? En un giro desestabilizador, Lucas comprendió que cada paso que tomara ahora podría sellar su destino. ¿Qué haría? ¿Hacia dónde irían? La oscuridad les estaba acechando, y él debía decidir de qué lado se colocaría. Lucas estaba atrapado en una tormenta de confusión y miedo. Mientras sus ojos se fijaban en el rostro de su madre, luchando contra su tío. El sonido de sirenas se acercaba velozmente. Su corazón latía desbocado. La realidad a su alrededor se desdibujaba con cada segundo. ¿Qué estaba pasando?, pensó. La vida de su familia pendía de un hilo, y cada elección parecía llevarlos a un abismo cada vez más oscuro. Su madre, con lágrimas en los ojos, le gritó: «¡Lucas, corre! ¡Es peligroso aquí!». Pero él no podía moverse. Necesitaba entender qué había hecho su tío. Qué dolor se había escondido tras cada sonrisa. Entonces, como si el tiempo se detuviera, el hombre del traje, aún con el arma en mano, retrocedió un paso. Su expresión se transformó en algo inesperado. «¡Tú!», gritó dirigiéndose a Lucas, con una mezcla de ira y sorpresa que le heló la sangre. «No sabes quién eres, ¿verdad?». Las palabras resonaron como un trueno en su mente. ¿Quién era? ¿Qué había hecho su padre para que ese hombre hablara así? El sudor frío recorrió su espalda. La verdad se abalanzaba hacia él como un tren a toda velocidad, lista para atropellarlo. Entonces, como si hubiera olvidado todo por un momento, el hombre del traje se dio la vuelta repentinamente, como si hubiera tomado una decisión. «¡Corran! ¡Ahora!», gritó, dirigiéndose a la multitud, justo antes de que el sonido de las sirenas llenara el aire. La gente miró confundida, pero él no se detuvo. «¿Estás loco?», exclamó el tío Miguel, mirando al hombre con una mezcla de miedo e incredulidad. «¿Qué estás haciendo?». Era un instante fugaz, y en ese momento algo cambió. Un estruendo retumbó por la calle. Una explosión no muy lejos. El suelo tembló y Lucas sintió que la adrenalina recorría sus venas. «¿Qué fue eso?», gritó, aterrorizado, mientras la multitud comenzaba a gritar y a correr. La explosión había desatado el caos. Lucas miró hacia su madre, quien parecía estar atrapada entre el miedo y el instinto protector hacia sus hijos. «¡Mamá!». La desesperación le hizo gritar. Pero antes de que pudiera correr hacia ella, el hombre del traje se abalanzó hacia su tío
y con un movimiento rápido lo retrocedió contra una pared. Era parte de un plan, Miguel. Nunca debiste interferir. La mirada de Lucas se llenó de confusión. El vínculo de su madre con su Pío, ese hombre que había prometido cuidar de ellos, estaba ahora claramente destrozado. Y antes de que pudiera procesar eso, otro disparo resonó en la distancia. ¡Bang! Un grito se escuchó. Nadie sabía de dónde había venido. La multitud estaba en pánico. La realidad se concentró en un instante. El maletín, la verdad que arrastraba, la conexión de su padre con todo esto. Se dio cuenta de repente que el peligro no solo venía del hombre del traje, sino de su propia familia. Su madre, aún intentando llegar a él, miró a Lucas con una expresión seria. Lucas, hay algo que no te hemos contado. Algo que podrías necesitar saber antes de que esto acabe. Los gritos se mezclaban con el sonido de una sirena, casi en sus brazos. La luz azul parpadeaba en las calles. Lucas sintió que los pedazos de su vida se rompían. Entonces, un grito más cercano atrajo su atención. Era la voz de su hermana, entre el caos, clamando. ¡Lucas, ayúdame! El terror apretó su corazón. Se giró rápidamente, dispuesto a correr. Pero antes de que pudiera moverse, su madre lo detuvo. Es demasiado tarde. Su voz sombría sonó como un eco profundo. Tu hermana no es quien crees que es. Un frío glacial recorrió su cuerpo. ¿Qué estás diciendo, mamá? Su voz salió entrecortada, casi suplicante. Antes de que pudiera procesar la devastadora revelación, su hermana apareció entre la multitud. Lo que Lucas vio detuvo el mundo, un brillo extraño en sus ojos. ¿Era miedo o algo más? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre del traje dio un paso hacia adelante. Así que aquí estás, pequeña. Su voz resonó como un trueno, como si llamara a una conspiradora. Siempre supe que el plan nos llevaría aquí. Las palabras cortaron como un cuchillo. ¿Qué quería decir con eso? Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. La confusión se convirtió en horror al ver cómo su hermana sonreía, no de felicidad, sino de un modo oscuro, casi malévolo. Lucas, es hora de que sepas quién eres realmente, dijo ella, con una calma escalofriante, y lo que nuestra familia realmente representa. Un miedo paralizante llenó a Lucas. ¿Qué significa esto? La desesperación se apoderó de él, pero en ese momento, su madre gritó desde el fondo de la multitud. ¡Ana! ¡No lo hagas! ¡Tú no sabes lo que estás haciendo! Pero las palabras de su madre quedaron silenciadas cuando el hombre del traje se volvió rápidamente hacia otras sombras que emergieron entre la multitud. Con un gesto de su mano, hizo una señal, y en un parpadeo, un grupo de hombres armados apareció, sus ojos oscuros y fríos como el acero, rodeando a Lucas y su familia. Ana se acercó. Su expresión había cambiado. Es hora de que el juego termine, hermano. Tu madre ha estado escondiendo secretos sobre nuestro linaje, secretos que podrían cambiarlo todo. Una risa seca escapó de sus labios mientras señalaba a los hombres armados. Ellos son parte de nuestra verdadera herencia. Todo esto hizo un gesto a su alrededor. Es solo el comienzo. Lucas se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba mientras el pánico lo consumía. ¿De qué herencia hablas? Justo cuando la comprensión comenzaba a vislumbrarse, un destello de luz iluminó la escena. Los hombres armados abrieron paso, y en medio de ellos apareció otra figura. Era un hombre anciano, con rasgos que reflejaban algo familiar.
Lucas se dio cuenta, con horror, de que era su abuelo, un hombre que creía que estaba muerto. ¡Abuelo!, Lucas gritó, buscando respuestas en su rostro. ¿Qué está pasando aquí? Pero el hombre le sonrió con una oscuridad inquietante. Lucas, hijo mío, es momento de que el legado se revele. Hemos esperado demasiado. Los corazones de los presentes se detuvieron. El caos se volvió silencio. Ana, en todo su poder, había revelado una red de secretos más profunda de lo que Lucas había imaginado. ¿Qué legado? ¿Qué han escondido de mí? La respuesta colgaba en el aire, densa y aplastante, cuando una figura conocida apareció tras ellos. Era el hombre del traje, ahora con una risa desquiciada. Has estado en el centro de algo trascendental, Lucas, y ahora la elección es tuya. ¿Te unirás a nosotros o seguirás con las cadenas de tu madre? Las sirenas se apagaron en el fondo, el mundo se desvanecía a su alrededor. Lucas sintió que sus decisiones se desbordaban. ¿En qué se había convertido su familia? ¿Era su hermana realmente una aliada o un monstruo? La traición y el horror se apoderaron de él con cada pregunta que surgía. Con el futuro pesando sobre sus hombros, la tensión era palpable. Lucas estaba en el medio de un juego mucho más grande que él. No había vuelta atrás. La oscuridad prometía revelaciones, y todo lo que conocía se desvanecía rápidamente. ¿Qué harás ahora?, resonó en su cabeza como un eco aterrador. Lucas estaba atrapado en un caos devorador. Las palabras de su hermana resonaban como los latidos de un tambor en su cabeza. Cada frase cargada de significados que nunca imaginó. ¿Qué quieres decir con eso? El horror le llenó los ojos. ¿Era Ana una aliada o un monstruo? El ruido de la multitud se convirtió en un murmullo distante. Sus sentidos se agudizaron. Miró al hombre del traje, que no apartaba la mirada de su hermana, como si un pacto oscuro se hubiera sellado entre ellos. La presión aumentaba. Lucas, lamentando la inocencia que le quedaba, buscó la mirada de su madre, que estaba a su lado con la expresión de un conejo atrapado en las luces de un coche. «¡Lucas!», dijo su madre, acercándose, pero el anciano apareció de nuevo, deteniendo su avance con una mano. «No podemos dejar que se escapen», dijo con voz temblorosa. Fría como el acero, Ana se mantuvo firme, mirando a su abuelo como si en su corazón albergara secretos ocultos. «Ellos saben quiénes somos, Lucas», dijo, su voz un hilo de desafío. «La familia no es solo la sangre, es el poder, y nosotros lo tenemos. Lo que tú consideras un legado oscuro es solo el inicio de lo que podemos alcanzar». Los hombres armados dieron un paso adelante, su mirada precisa como un rifle en un campo de batalla. Lucas sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras se alejaba lentamente. ¿Preguntó? Su voz apenas un susurro. Detrás de él, la sombra del hombre de traje dibujaba una risa sombría. Todo lo que has vivido, cada dolor, creó una pausa, como si saboreara cada palabra. Nada de esto es un accidente. Desde tu padre ha sido un juego, y ahora es tu turno de jugar. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. Su padre, el hombre de quien solo tenía ecos lejanos, el que había desaparecido de su vida, estaba estrechamente ligado a todo esto. El tiempo pareció detenerse, y el llanto de su madre vibró en sus oídos. «No, no puedes hacerle esto», ella gritó. «Su padre jamás deseó esto para él». Ana sonrió con una frialdad escalofriante, y los ojos de Lucas se agrandaron.
Claro que sí, mamá. Él sabía que esto sería inevitable. Pero Lucas debe decidir. Desde hoy, pertenece aquí. Entonces, de repente, el hombre del traje levantó la voz. ¡Basta! Antes de que pudiera decir más, un estruendo sacudió el aire. Una explosión resonó a lo lejos, y un destello cegador iluminó el entorno. Todos se volvieron hacia la dirección del sonido. El momento se tornó en una conmoción vertiginosa. Lucas sintió el suelo temblar bajo sus pies y vio a su abuelo caer al suelo, desvaneciéndose en un gris penumbroso. Todo pasó en un instante. El caos se desató. La multitud gritaba. Las luces de las sirenas se reflejaban por los escombros y el aire ardía a su alrededor. Lucas trató de encontrar a su madre, pero la visión se volvió confusa. El hombre del traje estuvo a su lado, y antes de que Lucas pudiera reaccionar, todo sucedió a su alrededor. Ana, ahora con una mirada de determinación feroz, avanzó hacia el hombre del traje. No es el momento para titubear. ¿Vas a dejar que el legado caiga en manos equivocadas? Y en eso, el hombre le lanzó una mirada fulminante, como si todo el universo dependiera de esa decisión. Y fue ahí, en la locura del momento, que Lucas se dio cuenta. No podía soportar este juego. Un grito desgarrador retumbó en su pecho. No voy a dejar que esto continúe. Alzó el maletín en sus manos, una decisión ardiendo en su interior. Pero, justo cuando pensó que todo se quemaría, su madre se interpuso entre él y Ana. Lucas, escúchame, hay algo que no te he dicho. Y antes de que su madre pudiera concluir, un hombre inmenso apareció en la entrada cercana, como un coloso que habita en las historias de terror. El rostro de Lucas cambió. Era su padre. No quiero que pagues por mis decisiones, dijo con una voz que resonó como un trueno. La revelación le llenó de incredulidad. Lucas se quedó paralizado, la realidad desmoronándose. Todos los lazos, todas las verdades comenzaban a retorcerse y en ese segundo se sintió como un barco a la deriva. ¿Qué está pasando?, preguntó, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. En medio del caos, los fragmentos de su vida rebotaban lenta y dolorosamente. ¡No!, gritó Lucas, en un intento desesperado de retener el control. «No permitiré que el pasado nos consuma». Pero la batalla apenas comenzaba y de un momento a otro, la verdad se desbordó. ¿Qué significaba todo esto en realidad? Era su padre, el hombre que había soñado con salvarlo, ¿en realidad un zar del pasado oscuro? La tormenta se desataba y él no sabía si la salvación estaba a la vuelta de la esquina o si la caída era inminente. Las sombras acechaban y el futuro se burlaba de él. Lucas estaba atrapado en un caos devorador. Las palabras de su hermana resonaban como un eco angustiante, cada frase cargada de una revelación que lo hacía temblar. ¿Qué quieres decir con eso? Se sentía impotente como una marioneta cuyas cuerdas se cortaban. La realidad se desvanecía a su alrededor. El hombre del traje, con ese aura de desprecio, parecía disfrutar del momento. La verdad es cruel, Lucas. Tu vida no es más que un trío de marionetas en un espectáculo, pero ya es hora de que asumas tu papel en este drama familiar. Aquel desprecio se sentía como un golpe en el estómago. Por favor, Lucas suplicó buscando la mirada de su madre, que parecía atrapada entre el miedo y el deseo de protegerlo. Pero sus ojos grises reflejaban desesperación. «Es imposible. No es verdad». La incredulidad lo consumía. Ana sonrió, pero no era una sonrisa de hermana, era la mueca del conocimiento. Todo lo que crees saber es solo humo, Lucas. Eres parte de algo más grande,
algo que ni siquiera tu madre puede entender completamente. Y ahora tenemos que elegir. El aire se tornaba pesado. Lucas sentía la presión en su pecho. ¿Elegir qué?, preguntó, su voz temblando. En ese instante, la oscuridad pareció hacerse más densa. Los hombres armados, con expresiones de vigilancia, se movieron como sombras danzantes alrededor de ellos. Ana dio un paso al frente, su figura recortada contra la luz parpadeante de las sirenas. Es nuestra oportunidad, hermano. Mientras el caos los distrae, podemos tomar lo que es nuestro. Las palabras le parecerían a Lucas más un mantra que una verdad. Pero antes de que pudiera pensar en el impacto de todo, un sonido ensordecedor resonó en el aire. Era un rugido, casi como un trueno. Y de repente, ¡bum!, un coche explosionó a poca distancia, provocando que el suelo tiemble bajo sus pies. Las llamas danzaban, arrojando destellos de luz sobre las caras aterrorizadas. La multitud gritó. El momento se convirtió en un mar de pánico. Lucas no podía creer lo que sucedía. ¡Mamá!, gritó, mientras su madre caía al suelo, el miedo dibujándose en su rostro. Pero antes de que pudiera moverse, una figura emergió de la niebla del caos. Era un hombre, con rasgos familiares. Era su padre. «No dejes que te atrapen». Su voz resonó y el mundo se detuvo. Lucas sintió que su corazón se detenía. «Papá», susurró, la incredulidad frunciendo su ceño. «¿Eres tú?». El traje giró su mirada, el desprecio ahora transformado en sorpresa. «No puede ser», murmuró, retrocediendo. «¿Acaso te creías muerto?». La atmósfera se volvió electrizante. «¡Muere!», gritó Ana, lanzando un puñetazo al aire, un intento fallido de controlar la situación. Pero en su mente había un nuevo juego en marcha. «No vamos a perder esto». Y en ese instante todo cambió. Lucas sintió un torrente de energía empujarlo. Era como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para revelarle su verdadero papel en esta tragedia. «No sé qué es esto», comenzó, el veneno de la verdad apretando su corazón. «Pero no voy a ser parte de su juego». La sorpresa fue palpable. Su madre se incorporó lentamente, mirándolo con ojos llenos de preguntas. «¿Qué has hecho, Lucas?». En un giro inesperado, su padre, una figura ausente durante tanto tiempo, sonrió con tristeza. «Lo que no sabes, hijo, es que esta familia no es lo que parece». Siempre ha sido la clave. Los hombres armados comenzaron a rodear, y la realidad se tornó más oscura. Alguien en la multitud soltó un grito desgarrador, lo que cortó el aire en 1000 pedazos. «No puedes hacer esto. ¡Es tu familia!». En un momento de terror, una explosión más cercana destrozó la escena, y el suelo se tambaleó nuevamente. La pregunta ungía en el aire. ¿Era esta la salvación o la condena de Lucas? Él se preparó para lo que viniera, el maletín aún ardiendo contra su pecho, como un peso del destino. El futuro de su familia dependía de una decisión, un momento fugaz. ¿Quién era realmente Lucas? Era más que un niño vendiendo boletos. Era el eje de un destino oscuro. La indescriptible confusión lo envolvía, mientras la atmósfera retumbaba por los ecos de traiciones pasadas. «Te unirás a ellos o romperás el ciclo», sus pensamientos zumbaban. Y justo cuando creyó encontrar respuesta, una sombra se cernió sobre la figura de su padre. «Lucas, hay algo que no he podido decirte». El último eco de su voz se ahogó en el estruendo del caos, y en ese silencio aterrador, una verdad aún más oscura aguardaba su revelación, colgando en un precipicio, preguntándose qué deriva acechaba tras la revelación de su padre. El sonido de la explosión resonó en la calle, lleno de caos,
y Lucas sintió que el tiempo se detenía. La imagen de su padre, esa figura ausente que regresaba como un fantasma de su pasado, llenó su pecho de una mezcla de esperanza y terror. «Papá», logró articular, la incredulidad apretando su garganta, pero su padre no podía perder tiempo. «¡Corre, Lucas! ¡Llévala contigo!», gritó señalando a su madre, que luchaba por levantarse del suelo. El hombre del traje parecía perder el control y en su mirada había un destello de pánico. Las sirenas se intensificaban y el aire caliente y acridiente de la explosión envolvía a todos. «Mamá, ven, tenemos que irnos ahora». Lucas sintió que sus piernas se movían antes de pensar. Se lanzó hacia ella, extendiendo su mano. Ana, todavía en su extraña calma, se interpuso entre ellos. Su sonrisa había desaparecido y su mirada ahora era fría como el acero. «No puedes llevarte a mamá, Lucas. Ella es parte de esto», dijo, la voz entrecortada por la desesperación. «¡Ana, no!», gritó su madre, pero Lucas ya estaba en movimiento. «Mamá, ven». La agarró de la mano y sintió el tirón de la fuerza de su hermana, de lo que representaba. En un instante se dio cuenta. Todo lo que había creído sobre su familia era una ilusión, pero ya no había tiempo para dudas. Siguieron corriendo, atravesando la multitud en pánico, pero el hombre del traje no estaba dispuesto a dejarlo ir. Un segundo disparo resonó detrás de ellos y el terror se apoderó de su corazón. «¡Vamos, rápido!», gritó su padre, ahora a su lado. «Tengo un plan, pero necesitamos salir de aquí antes de que se desate el caos completo». Corrieron hacia una calle lateral, siguiendo la sombra de un callejón. La adrenalina empujaba a Lucas, mientras su madre lo jalaba. «No podemos dejarlos atrás», decía con una voz firme, pero llena de dolor. «No debemos». Él asintió, cada pulso de su corazón resonando con una decisión. Debía proteger a su familia. Al girar en la esquina, encontraron un pequeño refugio. Un abrazo de alivio recorrió su cuerpo. Allí, entre muros desgastados y obra negra de ladrillo, sintieron que el peligro se alejaba. Lucas se dio la vuelta y miró a su madre y a su padre. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, el nudo en su garganta apretándole. El padre se agachó, mirándolo a los ojos. «Lucas, esto puede sonar loco, pero tenemos que usar el maletín. Hay información en él que puede cambiarlo todo, pero tenemos que ser rápidos y astutos». La madre asintió. «Vas a tener que decidir. Lucas, te necesitamos. Todo hay que enfrentarlo al mismo tiempo. No hay otra forma». En su interior, una batalla se libraba. El vínculo familiar, el miedo a la amenaza y esos secretos inconfesados flotaban en el aire. Lucas cerró los ojos por un instante, respirando hondo. «Está bien, vamos a hacerlo». «¿Estás listo?», preguntó su padre, sus ojos brillando de un fuego viejo que Lucas solo había visto en películas. «No solo está en juego nuestro futuro, está en juego nuestra vida entera. Cada decisión cuenta». Lucas asintió con un nuevo fervor. «Estoy listo». Se sacudió los restos de miedo y se acercó al maletín, su peso casi metálico en sus manos. Cada segundo era valioso y todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Cuando comenzaron a salir de su escondite, la realidad volvió a intensificarse. Las voces de los hombres armados aún resonaban en la calle, pero el viento del cambio soplaba a su favor. «¡No esperes más!», gritó su padre, y juntos se lanzaron a la batalla. La secuencia de hechos fue rápida. Un golpe de audacia los condujo a confrontar la sombra de sus secretos. Mientras Lucas sostenía el maletín con ambas manos, el poder de la verdad pulsaba a su alrededor. Y en ese momento comprendió que este era su legado.
cambiar el curso de sus vidas. De repente, el suelo tembló nuevamente, pero no fue el eco de otra explosión. Era una oportunidad. La multitud se dispersó, y en la confusión, Lucas sintió la luz al final del túnel. ¡Vamos!, gritó, aferrando a su madre y padre, mientras la familia se unía para enfrentar lo desconocido. Al salir a la calle iluminada por luces de emergencia, una última reflexión pasó por el aire. Nunca podría olvidar lo que habían enfrentado, pero ahora, Pero antes de que pudieran celebrar, un rugido resonó al fondo. ¿Era la libertad o una nueva amenaza? La pregunta quedó suspendida en el aire, aunque el futuro ahora brillaba con nuevas promesas. Y al final, van a quedar otras historias por forjar, al igual que la de Lucas, que hoy nos ha dejado boquiabiertos. Pero ahora, tú tienes que ser parte de esto. No puedes quedarte atrás. Suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna historia exclusiva que vendrá. Aplasta el botón de like. Demuestra tu apoyo porque esto es un momento único. Inunda los comentarios con tus reacciones, tus teorías y comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más. Hazlo ya. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta historia.